Muchas gracias por su presencia y gracias también a quienes nos sigan por vía telemática. Comparecemos tras el Consejo de Gobierno, de cuyos acuerdos tendrán la debida reseña, para informarles de los principales asuntos que se han tratado en el Consejo de Gobierno celebrado esta mañana y que conciernen a la oferta de empleo público de estabilización. Son 3 acuerdos, uno por cada ámbito, para Administración General, para Educación y para Sanidad, que obedecen a un mismo motivo: reducir la tasa de temporalidad en la Administración regional en su conjunto hasta el 8%. Con ello damos inicio en fecha a los procesos recogidos en la Ley 2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad del empleo público, que además es un compromiso incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La cifra global de plazas que en esta oferta de empleo público de estabilización se convocarán en la comunidad autónoma asciende al número de 6.220 plazas. Si comparan con la que aprobó la Administración del Estado ayer, verán que es una cifra muy significativa y muy importante. Esta oferta de empleo de estabilización, que es una medida extraordinaria, también por vías extraordinarias, que luego les explicaré, no supone que no vaya a haber este año, que la habrá, la oferta pública de empleo ordinaria, que se tramitará, como todos los años, en el último trimestre. Son 6.220 plazas de estabilización, de las cuales corresponden a la Administración General 3.193 plazas. A la Sanidad, al SES, le corresponden 1.886 plazas y a Educación 1.141 plazas. Esta oferta se ha negociado en las mesas sectoriales de cada uno de los sectores, de Administración General, de Educación y del SES. De hecho, las cifras las han ido ustedes conociendo, y también se ha negociado en la Mesa General de la Administración Autonómica. Una vez que tenemos identificadas las plazas, su cuantía, 6.220 plazas, 3.193 para Administración General, 1.141 para Educación y 1.886 para Sanidad, hay que dar el siguiente paso. Antes del 31 de mayo teníamos que tener las ofertas y son 6.600 plazas, 6.220 plazas. El siguiente paso es la publicación de las convocatorias, que debe realizarse antes del 31 de diciembre de 2022, según establece la Ley Básica del Estado, y donde tenemos el empeño, el compromiso y el importante trabajo de negociación y de acuerdo. Y estos procesos, que se convocarán antes del 31 de diciembre de 2022, tienen que estar resueltos antes del 31 de diciembre de 2024. Se trata de una oferta extraordinaria para atajar un problema urgente, como es el de la excesiva tasa de temporalidad, que además, dado lo extraordinario de la situación, también se va a resolver por vías extraordinarias que permitirán a muchos empleados públicos, hasta ahora en situación de interinidad o de temporalidad, acceder a una plaza con carácter definitivo. Y reitero que todo ello sin menoscabo de la ejecución de las ofertas ordinarias y, por supuesto, de los procesos de promoción interna y de traslado. Para esta oferta extraordinaria de estabilización, ¿cuáles serán las vías de acceso? Pues tenemos, en primer lugar, el concurso oposición, que será la fórmula de acceso para aquellas plazas dotadas y ocupadas de forma temporal e ininterrumpida, al menos en los 3 años anteriores a 31 de diciembre de 2020.
Y, por otro lado, tenemos el concurso de méritos, que es una vía que está en el Estatuto Básico del Empleado Público y que aparece desarrollada en las disposiciones adicionales sexta y octava de la ley estatal para aquellas plazas que, reuniendo los requisitos que antes he señalado, estar dotadas presupuestariamente y ocupadas de forma temporal e ininterrumpida en los 3 años anteriores al 31 de diciembre de 2020, hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad al 1 de enero de 2016. Con la aprobación de esta oferta pública extraordinaria se inicia, como decía, el proceso de reducción de la temporalidad que tiene que estar concluido, es decir, los concursos resueltos antes del 31 de diciembre de 2024 para reducir la tasa de temporalidad, pero quiero señalar también que se trata de una regulación que previene de cara al futuro y la prevención se hace también con sanciones el exceso de temporalidad. Y además que implanta un modelo de gestión del talento, de ahí la importancia de los concursos, y sobre todo viene a dotar de efectivos permanentes a las administraciones públicas para que podamos cubrir las necesidades reales de los servicios que prestamos a la ciudadanía. En particular, y por lo que se refiere al desarrollo de los procesos en el ámbito de la Administración general, estamos en fase de negociación en la mesa sectorial y en la comisión negociadora del personal laboral, porque nuestro propósito, como les decía al principio, en todos los ámbitos, es negociar y alcanzar los consensos. Les haré un desglose de las plazas que luego le podemos dar con más detalle en los diferentes ámbitos. De las 3.193 plazas que corresponden a la Administración general, 1.226 son plazas de funcionarios, de las cuales 1.096 se resolverán por concurso de mérito y 130 por concurso de oposición. Las 1.967 plazas restantes son de personal laboral, de ellas 1.650 se resolverán por concurso de mérito y 317 por concurso de oposición. En educación son, como les señalaba, 1.141 plazas, de ellas 649 corresponden a las enseñanzas secundarias, 53 a profesores especialistas en sectores singulares, 16 a profesores de escuela de idioma, 24 a profesores de música y artes escénicas, 12 a profesores de artes plásticas y diseño, 3 a maestros de artes plásticas y diseño y 384 plazas de maestros. En todas estas se repite la misma tónica que en la Administración general. El número más importante de las plazas se resolverá por concurso. Así, de las 649 plazas de secundaria, 600 se resolverán por concurso y 49 por concurso oposición. Y esa proporción se repite en las restantes plazas. Con esto, como les decía, damos este primer e importante paso que va a permitir que muchas personas que han trabajado con una relación temporal con la Administración en sus diferentes ámbitos puedan ocupar con carácter definitivo sus plazas. Esta convocatoria se completará con la oferta pública ordinaria y en el desarrollo de los procesos tenemos el horizonte del 31 de diciembre de 2024, pero ahora tenemos el horizonte inmediato de negociar y consensuar aquellos elementos que han de valorarse y ponderarse en el concurso, destacando que en el marco de la ley la voluntad de la Junta de Extremadura es llevar al máximo la experiencia profesional.
Y con esto concluyo mi primera intervención y quedamos abiertas a responderles cuantas cuestiones quieran plantear. Muchas gracias. Al margen de la oferta de estabilización, quería preguntarle por el compromiso que, según los sindicatos, comisiones y UGT, asumió el presidente de la Junta el viernes pasado para presentar una propuesta para abonar los atrasos que se deben a los empleados públicos con cargo a 2020 y retomar el abono de la carrera profesional que estaba suspendida. No sé si el Gobierno confirma ese compromiso y qué calendario maneja. El Gobierno confirma el compromiso que ha mantenido siempre de negociar y acordar y de ofrecer, como hemos hecho hasta ahora, las mejoras que la función pública y el empleo público de Extremadura requiere. Me gustaría en este punto señalarles, por ejemplo, que entre 2016 y 2022, siempre de acuerdo con la normativa básica del Estado, se han ido produciendo todos los años los incrementos salariales que permitían la legislación básica estatal, la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que nos da un 11%. Además, hemos abordado otras importantes medidas, también consensuadas con los sindicatos, con los representantes de los trabajadores y de los empleados públicos, que son tan destacables como las que se pueden referir a la jornada, 35 horas, como las que se refieren a la convocatoria de oposiciones y ofertas de empleo, que ahora mismo tenemos en proceso de convocatoria casi 1.000 plazas de funcionarios y laborales, a importantísimos aspectos del desarrollo de la Ley de Función Pública, algunos con reconocimientos como los que mereció la Dirección General de Función Pública en materia de inclusión y atención a la discapacidad, la regulación del teletrabajo, que ahora mismo en esta cuarta convocatoria tenemos 1.333 autorizaciones, y así podría señalar un largo elenco de medidas como el disfrute fraccionado de los días por asuntos particulares, sin deducción de retribuciones, la recuperación de los días de asuntos propios y la antigüedad, la eliminación de la penalización por incapacidad laboral. Es decir, que tenemos y nos avala en esta voluntad negociadora un amplio catálogo de medidas consensuadas y acordadas, en definitiva, de diálogo y de voluntad de llegar a acuerdos que nunca hemos abandonado, que siempre enmarcaremos en el contexto de nuestras obligaciones y nuestras posibilidades, en lo que la legislación estatal permita, y en relación con la reunión que el presidente de la Junta tuvo la semana pasada con sindicatos de la Mesa General para tratar este y otros asuntos que afectan al diálogo social y a la concertación social, confirmo y reitero el compromiso de realizar una propuesta que sea asumible por todos y que lleve a alcanzar los acuerdos necesarios en los diferentes ámbitos. Al respecto, también me gustaría señalar, enlazando con los acuerdos de la oferta de estabilización, 3 cuestiones. Cuando estos asuntos se han judicializado, los tribunales de justicia han dado la razón a la Junta de Extremadura. Siempre hemos actuado conforme a la ley. No obstante, eso no será óbice para sentarnos a la mesa con esa determinación para llegar a acuerdos. Me refiero en concreto al 2%, las reclamaciones fueron desestimadas judicialmente, y a la carrera profesional. Eso no será óbice para que negociemos. Y lo mismo sucede con las tasas de temporalidad. La Junta de Extremadura nunca ha sido condenada por un abuso en la temporalidad. La temporalidad
es una consecuencia de una medida que rechazamos, que son los corsés que imponen las tasas de reposición y que además, tal y como están reguladas ahora, incluso para la oferta de estabilización, nos da un margen para flexibilización. En definitiva, para, en su caso, si fuera necesario, ampliar alguna plaza. Sí, yo le quería preguntar por un poco respuesta a muchos sindicatos que hablan que más que mesas de negociación han sido mesas informativas en las que se ha podido negociar poco o entrar, han tenido poco en consideración las propuestas que venían por parte de los sindicatos. Si hay margen dentro de aquí a que salgan las convocatorias a que se hagan eco de algunas de las reivindicaciones que tienen, porque han sido también muy críticos con ese proceso de venimos aquí a que nos cuenten más que a tener en consideración nosotros nuestras propuestas. Bien, aquí hay que distinguir varios hitos. Hay un primer hito, que es el que materializamos hoy, que es el de la oferta, 6.220 plazas. La identificación de esas plazas requiere un ejercicio de estricta aplicación de lo que la ley establece. Y como en este proceso la determinación de la Junta de Extremadura es respetar los intereses, no siempre conciliables, pero sí armonizables, de los distintos sectores o de las distintas tipologías, como se están desarrollando concursos de traslado, promoción interna, ofertas ordinarias, hay algunos elementos que nosotros mismos no podremos conocer hasta que no se finalice. Les hemos ofrecido toda la información disponible y reiteramos nuestra voluntad de llegar a acuerdo. La información es la base del acuerdo cuando se quiere llegar a acuerdo. Pero les recuerdo que esta ley estatal tiene una larga trayectoria. En julio del 2021 se llegó a un acuerdo de Mesa General de la Función Pública del Estado, la Administración del Estado y las administraciones autonómicas. Ese acuerdo se plasmó en un Real Decreto Ley. Ese Real Decreto Ley no obtuvo el respaldo parlamentario para ser convalidado tal cual y se tramitó como proyecto de ley, donde los grupos parlamentarios, algunos introdujeron modificaciones. Esas modificaciones son las que ahora están vigentes en la ley, pero esto no debe ser óbice para que, primero, devaluemos lo que supone esta oferta extraordinaria por estas vías extraordinarias. Este compromiso de adaptar las plantillas a las necesidades que además son reales porque están ocupadas temporalmente, de hacerlo reconociendo la experiencia profesional en todas aquellas plazas que van a ir a concurso, pero también en las que van a ir a concurso oposición, como un elemento sustancial del proceso de reclutamiento, del proceso de selección. Y en todo este contexto insistiremos, lo repetiré cuantas veces me lo pregunten, daremos toda la información de la que disponemos. Toda la información de la que disponemos para cumplir con lo que dice la ley. Y nos sentaremos tantas cuantas veces sea necesario para negociar y alcanzar el acuerdo que es lo que deseamos. Consejera, tenemos los datos de las plazas. Sabemos que es una convocatoria abierta a trabajadores interinos y temporales de distintas administraciones de toda España. Hay que cumplir los principios constitucionales. ¿Hay un cálculo aproximado, más o menos, de cuántos, me estoy refiriendo solo a la Comunidad Autónoma de Extremadura, cuántos más o menos trabajadores eventuales e interinos de Extremadura ahora mismo cumplirían las condiciones para poder presentarse a estas plazas? Es decir, si hay 3.193 plazas en Administración General, la Junta actualmente calcula que tendrían derecho solo de la Administración extremeña a presentarse unos 4.000, 4.500
¿Hay un cálculo más o menos realizado sobre esta? Porque es una base que nos preguntan siempre los interinos. Los interinos ya lo tienen muy claro. No se consolidan interinos, se consolidan plazas de interinos. Y eso es la noche y el día, en términos de asunción de lo que viene. Bien, varias cuestiones. Y le agradezco que haya enmarcado las cuestiones en los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y libre concurrencia. En este proceso estamos todas las administraciones de España, de todos los niveles, la del Estado, las provinciales, las locales, todas. Eso significa que esa libre concurrencia está garantizada y que lo normal es que cada uno concurse donde ha venido teniendo el centro de gravedad de su vida en los últimos años, donde ha ocupado una plaza temporalmente. Luego está la libre decisión de cada persona de ejercer su derecho a la movilidad, que se puede ejercer por personas que no viven en Extremadura y por personas que viven en Extremadura. En cuanto a la exacta identificación de cuántos interinos hay para estas 3.193 plazas que cumplieran estos requisitos, la concurrencia de las ofertas públicas ordinarias que tenemos ahora mismo en diferentes fases del procedimiento, un número muy significativo de plazas, la cifraría en torno a 1.000, al día de hoy nos impide conocerlo porque muchas de esas oposiciones o muchas de esas selecciones de personal laboral definitivo se están presentando quienes ahora mismo son interinos, quienes siendo ahora mismo interinos podrían esperar al 31 de diciembre del 2022 y en su conclusión al 31 de diciembre de 2024 para obtener la estabilidad en su plaza. Pero es que a lo mejor lo hacen en este momento. Si se hubiera paralizado todo y se hubiera dicho solo estabilización, bueno, pues hubiera podido ser una opción y algunas de estas cuestiones a las que no podemos dar una respuesta unívoca se las podríamos responder, pero ha dicho bien, no es un proceso de consolidación, es un proceso de estabilización, que se estabilizan plazas. Se estabilizan plazas en unas condiciones que están pensando y mirando a esas personas que son las únicas que pueden concurrir a esos concursos. Y pueden concurrir ellas a esos concursos sobre la base de que ya estaban, de que se va a valorar la experiencia profesional, el desempeño en el puesto de trabajo y eso hace que haya en algún momento una imagen simétrica de las plazas y las personas. Lo que pasa es que no la podemos dar por anticipado. En ese sentido, creo que también es importante señalar la voluntad de acuerdo en la determinación de esos elementos que van a conformar el concurso. Porque ya he señalado uno de los aspectos y uno de los principios que lo guía, que es aprovechar el talento de estos empleados públicos que hasta ahora, en muchos casos, no han podido concurrir a las oposiciones porque no se han convocado tasa de reposición. Pero en esa línea también quiero señalar que el propósito de la Junta de Extremadura es continuar con algunas de las experiencias que ya tenemos en otros ámbitos de simplificación que nos han dado buenos frutos, como lo que se refiere a la promoción interna, que ahora se hace sobre la base de un único ejercicio. Muchas gracias.